Buenas noches amigos, 1:08. Qué duda cabe, una semana realmente llena de acontecimientos y esto empieza a ser una tónica general en el 2011. Va a ser difícil en este programa, aunque dure 3 horas, compilar, comprimir todo lo que significa noticia y misterio, pero por supuesto con vuestra ayuda vamos a intentarlo. Comienza el viaje. Siempre nos hemos preguntado si a raíz del incremento de tecnología que tiene el ciudadano medio, esos escurridizos objetos volantes no identificados iban a ser vistos por el mundo con una mayor asiduidad. Y hemos querido hacer una prueba, porque curiosamente en los últimos días los casos en todo el mundo se han incrementado. Algunos medios de comunicación hablan incluso de una gran oleada. Y lo hacen sin tapujos, incluso medios que antes se avergonzaban de las siglas OVNI. Estaremos esta noche muy atentos, eso sí amigos, a todo lo que está pasando en un país que queremos, que hemos visitado muchas veces. Nos llega al alma las imágenes que están llegando en tiempo real de los saqueos en el Museo Egipcio, el más importante quizá de esta cultura, uno de los más importantes del mundo. Están ocurriendo cosas increíbles con las que tiene que ver, al parecer, Wikileaks, Internet y un sinfín de historias que os vamos a intentar contar. Así que a pesar de que empecemos con toda la actualidad asombrosa del fenómeno OVNI, estaremos con las vías de conexión directas con lo que está pasando en estos minutos, esta misma e intensa noche en el país de los faraones. Pero todo comenzaba, y por eso el sonido de Jean-Michel Jarre, que siempre acompaña el sonido del cosmos también, en Argentina. Nuestro informativo, hoy a las 3 de la tarde, hoy en el Valle de Uco, Santos Gamboa, una persona se encontraba con un OVNI. Ha ocurrido hace escasas 15 horas. Carmen, Argentina. Buenas madrugadas, Iker. Efectivamente, en Argentina, Santos Gamboa lograba fotografiar un objeto volante no identificado. Él estaba haciendo diversas fotografías a una tormenta espectacular, según él, según sus palabras, cuando de repente capta un objeto de metal que está suspendido en el aire. La fotografía está ampliada, parece un objeto metálico con la típica forma de platillo volante. Hay una cosa esencial en este informativo. ¿Queréis ver estas filmaciones, estas fotografías? Que la tecnología nos ayude a estar viendo minuto a minuto lo que está pasando en el mundo. Ya en ikerjimenez.com, Carmen, ahora mismo Guillermo León con el mapa de filmaciones y observaciones OVNI de estos últimos días. Efectivamente, Iker, está el dossier especial de Milenio 3, vuelven los ovnis, y en ese mapa del mundo nos pone dónde se han reportado avistamientos de objetos volantes no identificados. Además está el debate de la semana: ¿qué son los ovnis? ¿Extraterrestres, prototipos secretos o fenómenos naturales? Ayer, no hace meses ni años, ayer en Israel, Javier, pasó algo, compañero. Efectivamente, ayer un videoaficionado grabó en Jerusalén, desde uno de los miradores más típicos, más clásicos, sobre los que uno tiene unas vistas maravillosas de la ciudad santa de Jerusalén y del Monte Moria, un objeto, una esfera en plena noche que comenzó a bajar sobre la ciudad, se quedó estática flotando en los límites de las luces del centro urbano y dejó, estupefactos a todos los que lo vieran. Y el mundo interconectado, 26 de enero, estamos hablando de esta misma semana. Nos vamos a Chile. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Termas del Flaco, concretamente. Cristian González iba conduciendo su camioneta, su pick-up, cuando observa un objeto zigzagueante en el cielo. Se baja automáticamente del automóvil y toma unas espectaculares fotografías, ya que él piensa que no es una nave conocida, no es ni un avión ni un helicóptero. En esas fotografías vemos la furgoneta, vemos el objeto y, según él, era algo que volaba muy rápido y no hacía ningún ruido. Artefactos sin sonido en diferentes partes del mundo. Ahora, lo más extraño quizá nos llega, Carmen, día 25 de enero, esta misma semana, Colombia. En Aldea del Llanito, las personas, los vecinos de esta pequeña aldea, ven una especie de objeto que se mueve de forma horizontal. Pero lo más extraño de todo esto, Iker, es que después de ese avistamiento comienzan a surgir peces muertos de una ciénaga. Más de 2.000 peces. Además han dado incluso las especies que son bocachicos, barbudos, picúas y doncellas. Se pueden ver imágenes espectaculares en los vídeos, cómo surgen del agua esos peces muertos que tienen una peculiaridad. Todo después de ver esa luz, una luz muy potente, que están quemados, tienen las escamas quemadas. 1:13, viajamos a Estados Unidos, Javier.
Este mismo martes, el día 25, a la vez que estaban ocurriendo esos fenómenos en el sur del continente americano, en el norte, en Carolina del Norte expresamente, varios testigos observan un objeto triangular, compacto, que vuela a menos de 100 metros del suelo, que emite luces blancas en sus extremos y tiene una luz roja en el centro, que recuerda algunos prototipos militares secretos de los que se viene hablando desde hace años, pero que no se identifica con ninguno de ellos, y que provoca, y esto es interesante, todo un efecto de histeria en los perros que están cerca del lugar de la observación de este objeto. Una vez más, animales que parece que detectan algo. Y los hombres detectamos algo, nuestras cámaras parece que han sido protagonistas. De nuevo en Colombia. Y el mismo día 25, especialmente intenso, Santi. El mismo día 25, en las proximidades del volcán nevado de Huila, se observan varios objetos que vuelan a gran velocidad, también sin ruido como en estos casos. Los vecinos no muestran especial sorpresa porque esto se viene produciendo casi a diario con cierta asiduidad desde hace casi 2 meses y lo achacan a que quizás los tripulantes de estos aparatos, ellos no dudan que son aparatos tripulados, pueden tener algún tipo de curiosidad hacia el volcán o los efectos geológicos que pueda tener. Otro clásico, volcanes, montañas y objetos cerca de instantes de erupción o de terremoto. A las 7:20 de la mañana un vecino lleva a su hijo hasta la escuela y se encuentra con que hay varios coches casi parados en la carretera porque están viendo un objeto volante no identificado de forma triangular. En cada uno de los vértices de ese triángulo hay varias luces, dicen que se van cambiando de color rojo, azul, blanco, muy brillantes. El avistamiento dura varios minutos. Son muchos los coches Iker que se paran en la carretera en Knoxville, en Tennessee, y empiezan a ver cómo ese objeto a gran velocidad atraviesa los cielos para después desaparecer. Toda la información, repito, podéis seguirla en tiempo real. Es la maravilla de la tecnología, la misma que ha captado estos supuestos ovnis en el mundo, a través de ikerjimenez.com, el mapa del mundo con lo que está ocurriendo ahora. Prácticamente ahora hay que ir a un enclave de poder, a un enclave sagrado. No es cualquier lugar este, Javier. Chichén Itzá, México. La semana en la que estamos arrancaba este lunes con el avistamiento y la filmación de un objeto volador no identificado de color negro con forma de estrella que sobrevuela la zona arqueológica. El vídeo se puso inmediatamente en internet. Horas antes, en Florida, Santiago. En un lugar que se llama Coral Springs, un testigo observa 2 enormes esferas luminosas de color anaranjado que emiten una luminosidad fosforescente y que pasan volando prácticamente a ras de suelo. En este caso él no tiene ningún tipo de elemento para hacer una fotografía, pero sí que ha publicado en internet pues dibujos de su experiencia. Algo de lo más extraño en toda esta semana. Hacía tiempo que no se hablaba de ellos y nos ha sorprendido que aparezcan en un lugar tan remoto, tan lejos del mítico Reino Unido. Algo ha ocurrido en Indonesia. En la localidad de Krasakan, una figura geométrica de más de 70 metros de diámetro aparece en un cultivo de arroz. Está cerca del monte Suru, que es desde donde se realizan las fotografías de este gigantesco dibujo geométrico, donde se ve un círculo grande, 2 círculos más pequeños dentro de él y justo en medio un triángulo. Además, lo relacionan los vecinos con objetos volantes no identificados. Vamos de nuevo a Estados Unidos, Javier. Pues el pasado domingo, el día 23 de enero, en La Porte, Texas, se observa un objeto que rompe todos los moldes de lo que nosotros tenemos inventariado como platillos volantes. Se trata de un objeto con forma de lágrima, con una especie de alas hacia atrás, que tiene 3 luces de gran intensidad en la parte delantera, de color naranja, y 2 luces a cada lado, también muy extrañas, y que es visto en pleno día, a las 11 de la mañana, por infinidad de testigos. Los ovnis no son solo nocturnos, evidentemente. Muchos de los casos de esta semana han tenido lugar en pleno día. Cámaras, fotografías y como si ahora tuviésemos aquí el teléfono rojo, Estados Unidos y Moscú, vamos a la antigua Europa del telón de acero. 18 de enero, Moscú, Carmen. En Moscú, una filmación, un objeto con forma de rombo. Se puede ver perfectamente, es muy brillante. Incluso la filmación, que dura larga, es bastante larga, dura casi 1 minuto. Se puede ver cómo ese rombo va variando en sus formas, llega incluso a aparecer una peonza, tiene como un pico al fondo, arriba pueden verse incluso una especie de ventanillas. Es muy característico, Iker. Además, fueron cientos las personas que pudieron ver cómo ese objeto volante
hacía zigzag en el cielo de Moscú y después parecía que se apagaba, como si apagaran una luz o si apagaran el televisor, así lo describían los testigos. Sí que es cierto que va variando de formas. No se sabe si es muy bien por el zoom, en algunas ocasiones se ve que esas luces se van moviendo por el zoom, pero sí que es una forma romboidal perfecta, Iker, que acaba convirtiéndose en peonza. Y podríamos contar muchísimos casos más. Esto ha pasado en una semana. Podríamos terminar también como caso impresionante en el Reino Unido. Todos tienen algo gráfico, todos tienen filmaciones, fotografías, elementos que han deteriorado el campo, los animales. ¿Qué está pasando?, se pregunta la gente, y nosotros preguntamos a los oyentes de Milenio 3, ¿qué está pasando? Reino Unido para rematar, Javier. Pues una filmación que nuestros oyentes no pueden perderse y que deberían consultar inmediatamente en la página web. En Dudley, en el Reino Unido, un oficial de seguridad llamado Glenn Richards, de 33 años, está fumando un cigarrillo en el jardín de su casa y ve de repente a las 8 menos cuarto de la tarde un triángulo compacto con luces parpadeantes que comienza a dar vueltas sobre su casa. Se asusta, pero entra dentro del domicilio, avisa a su hija pequeña y a su sobrino, que en esos momentos lo acompañan. Lo ven e inmediatamente dan cuenta de ello en Internet. Se colocan en las redes sociales para buscar a ver si hay más información sobre ese triángulo y se encuentran con la filmación que nuestros oyentes pueden ver. Una filmación tomada hace un año en un lugar muy cercano, sobre un centro comercial, y que es realmente sorprendente. Fue obtenida por un teléfono móvil y en lo que se ve es algo que parece un vehículo, en fin, como los nuestros, como un avión extrañísimo, que también tiene las mismas características de vuelo. Da vueltas sobre sí mismo ese triángulo y es perfectamente visible, es decir, no se trata del típico ovni difuso. Algo, desde luego, está sucediendo en los cielos de Dudley y allí han bautizado a este fenómeno como el Triángulo Dorito de Dudley, porque recuerda a los famosos snacks Doritos, ¿no? 1:21, lanzábamos 3 posibilidades que siguen siendo las 3 grandes preguntas para este misterio que tenga antiquísimo. Paciencia, se ha vuelto a colapsar. IkerJiménez.com nos informan, porque claro, es tanta la gente que está viendo la información de ese dossier especial sobre los ovnis que nos han visitado desde principios de año hasta hoy mismo, Iker. Guillermo León está preparando todo absolutamente al minuto para que, bueno, nuestra propuesta es esa. Si tenemos tantas posibilidades de escrutar el mundo, si tenemos tantas formas de escanear lo que es cada milímetro casi del planeta Tierra, estos objetos tan escurridizos llamados ovnis, que siempre parece que llegan de puntillas y se marchan de la forma más extraña, ¿serán captados de forma masiva? Hemos hecho el experimento y creo que lo hemos hecho en la semana más intensa de los últimos años. Algo debe estar ocurriendo. Las formas, las efigies de alguna forma de este misterio nos dejan sorprendidos. Lanzábamos 3 preguntas. Y digo que siguen estando ahí desde el principio del tiempo. ¿Fenómenos naturales, artefactos humanos que desconocemos o hermanos del más allá, de las estrellas, podemos decir, extraterrestres? Por supuesto que la opinión la vuestra. Vías de contacto ya abiertas, Carmen. Pues 2 vías de contacto, como siempre, Milenio3 con número @cadenaser.com. Nuestro SMS es 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y también la web de la Cadena Ser, donde ya nos están dejando, Iker, muchas opiniones sobre esos objetos Había volantes. casos en España que nos han llegado esta semana y que no hemos incluido. Había casos en España, en Fuengirola, en diferentes puntos. Si tenéis información al detalle, por favor. Ahora tenemos esa página, aunque está sufriendo las visitas, en el buen sentido, de miles y miles de personas en este mismo minuto. Tenemos esa pestaña de Facebook de alguna forma, porque las redes sociales y de Twitter también han sido importantes en estos casos y están siendo importantes, dicen, aunque se ha cortado Internet, en lo que está pasando en Egipto. En apenas unos minutos vamos a conectar con personas que están en el centro del Cairo viendo lo que está pasando. Si no sabéis lo que está pasando, porque no habéis visto las noticias, atentos a lo que nos van a contar sobre todo Santiago Camacho y Javier Sierra, la interpretación psicológica, conspiranoica de lo que está pasando en el país de los faraones. Solo os adelanto una cosa: a estas mismas horas hay personas dándose la mano espontáneamente, que han sacado cuchillos y que están defendiendo las pirámides, que se han puesto delante de las pirámides porque temen que la propia gente ataque a las pirámides. Destrozos importantes en estatuillas con 4000 años en el Museo de Egipto. En fin, hay que contarlo todo con detalle, pero ahora, enseguida, vamos a viajar a Colombia, porque lo de los peces quemados yo creo que hay que observarlo con lupa.
Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Jovencísimo equipo, por cierto. Carlos Largo, Fermín Agustí. Estamos todos. ¿Estáis ahí? Carmen ha dado algunos datos que relacionan dos de los grandes misterios del 2011. Muertes masivas de animales y observación en los cielos de algo. Conectamos con los compañeros de Caracol porque han estado en ese río, en ese lugar, en esa ciénaga. Han visto los miles de peces quemados, muertos, han subido a la superficie. Y aquí lo interesante es que las personas habían visto perfectamente las evoluciones de una especie de luz que irradiaba en las aguas. Escuchemos. En el video grabado por un habitante del corregimiento El Llanito en Barrancabermeja se observa una extraña luz en la mitad de la ciénaga. Mami, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Mayra Pedrosa, otra habitante del Llanito, también observó la luz. Primero ya un ruido que un zumbido pero enorme. Ya después se le quitó el ruido y empezó la luz. Iluminó. La misma luz fue vista por otros habitantes que al día siguiente quedaron sorprendidos cuando salieron como todos los días a pescar y observaron una mortandad de peces justo en el sitio donde se había posado la misteriosa luz. Se viene muriendo primero los peces lisos, que son el bagre, blanquillo, lo que son el barbudo, la raya. Funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de Barrancabermeja visitaron la ciénaga con el fin de encontrar una explicación a la mortandad de peces, pero no hallaron nada. No se encontró ni objetos, ni residuos de algún choque, nada en absoluto. No se observó ni siquiera a nivel organoléptico, se observó ni aceite, ni combustible, nada sobre la superficie del agua que pudiéramos llegar a pensar que se trataba de algún área de combustión, algún objeto que haya caído, ¿no? Noticias Caracol habló con la Corporación Autónoma de Santander, quien señaló que en los próximos días enviará una comisión especial para esclarecer este hecho. Mucho nos tememos que esas comisiones especiales al final acaban prácticamente en nada. Pocos casos parecidos que yo sepa, que yo recuerde, con animales quemados en el agua de esta forma. ¿Vuestra opinión, compañeros? Pues estamos ante uno de esos casos que yo creo que deben pasar a los anales y a los libros de la investigación, porque en muy pocas ocasiones, como tú muy bien dices, se ha podido relacionar la mortandad, sobre todo de peces, con la aparición de un objeto sobre un lago. Lo interesante es que la filmación a la que hacía referencia esta crónica era una filmación nocturna. Lo que se observa solamente es una esfera luminosa que parece que vuela de manera rectilínea sobre el perfil, intuimos, de la laguna. No llega a tocarla, ni parece que llega a aterrizar en ninguno de los contornos de las orillas de esa laguna. Y lo sorprendente es que se trata de una luz que no solamente fue vista esa noche, la noche del 25, sino que había sido vista en días anteriores y denunciada por otros vecinos. Así que, bueno, estamos ante un misterio en toda regla. Bueno, nos visita esta noche nuestro compañero Pablo Villarrubia, que en su día hizo uno de los libros, yo creo que de referencia, se llamaba Las luces de la muerte, y hablaba de observación de luminarias, por ejemplo, la isla de los Cangrejos de Brasil, ataques a personas, quemaduras en personas. Es lo más parecido que hemos visto. Exactamente, lo más parecido. El fenómeno en Brasil, y eso nos lo podría explicar más tarde Pablo Villarrubia, recibía el gráfico nombre de los chupa chupa, porque se supone que terminaban absorbiendo la sangre también de animales e incluso de seres humanos. Y no deja de ser interesante que este fenómeno, que se produce mucho más al norte de Brasil, en Colombia, bueno, pues reproduzca las características fundamentales de ese misterio que hasta ahora era selvático, profundamente selvático. Y que sigue estando en ese entorno con detalles curiosísimos. Por ejemplo, que los peces mostraban solo una de las caras quemadas, como si hubiesen estado sometidos a una radiación que venía de arriba. Ya se empiezan a dar explicaciones, y que eran algunas no muy coherentes, porque no explican en ningún caso esas quemaduras. Han dicho que por falta de oxígeno esos peces han muerto. Una hipótesis que es descartable en cuanto un veterinario vaya y vea las quemaduras en las escamas que tienen los animales. A mí esto me recuerda poderosamente una serie de casos que seguro que Javier recuerda, que se dieron en Argentina, era como unos 8 o 10 años, en los cuales uno de ellos incluso en la sede de un regimiento militar en Santa Fe, en los cuales los objetos tenían especial preferencia por charcas, depósitos de agua, abrevaderos, que aparecían completamente secos después del avistamiento del objeto, como si algo hubiese drenado o evaporado por completo el agua. Y recuerdo yo a Daniel Belot, tú te acordarás, Santi, del año 2002, el veterinario que nos decía, es que han extirpado por dentro a las vacas
y muchas veces las vacas aparecían como en un círculo, como si hubiesen sido objeto de un ritual satánico o extraño. Tenían además y con todo bebido, todo el drenaje tenían que unos tenían círculos tremendos, los animales, la mayoría eran vacas, unos círculos además cauterizados, es decir, las heridas estaban quemadas alrededor, y nos decía el veterinario que era imposible, que ningún animal en la tierra era capaz de cauterizar una herida después de chupar la sangre y sacar los órganos a un animal. Luego claro. le preguntaremos a Pablo, que vendrá en unos minutos, porque llega directamente de lo que llaman minas del infierno. Allí rinden culto a un demonio, el Supai, y nos lo va a contar con sonidos, pero estamos también en esa franja de América tan afectada por estos últimos sucesos. Y hay más, Javier, es que hay más. Hay muchísimos. De hecho, podríamos, por poner una fecha de inicio de la oleada, pero que es una fecha absolutamente provisional, podríamos decir que todo esto arranca pues prácticamente en plenas fiestas navideñas. En concreto, el 1 de enero ya se estaban produciendo... ¿Te has dado cuenta de que coincide todo esto con las muertes masivas de animales? Efectivamente, el 1 de enero ya un grupo de turistas que estaban sobrevolando un lugar que a ti te encanta, que son las pistas de Nazca, logran fotografiar... también, ¿no? Claro, hombre, imagínate. Logran fotografiar una especie de botón extraño, con la típica característica de las viejas fotos de platillos volantes, que todavía no ha recibido una explicación. Pero es que al día siguiente se produce algo todavía más interesante. Hay que viajar a Chile, a Victoria, 4 horas antes de que se produjera un terremoto que apareció en todos los informativos de 7,2 en la escala Richter y que, en fin, asoló parte del sur del país sin provocar ninguna víctima. Pues 4 horas antes de ese seísmo se observó un objeto volante no identificado. Parece que hubo avistamientos también a posteriori, y lo curioso de este asunto es que han seguido produciéndose movimientos sísmicos en Chile y han seguido produciéndose observaciones. Quiero que escuchemos a Raúl Núñez. Él es el delegado en Chile del Instituto de Investigaciones y Estudios Exobiológicos, que se dedica a investigar este tipo de cuestiones, y nos habla de ese último caso. Esta misma semana hemos tenido una controversia debido a que el domingo 23 cayó un meteorito, que está filmado ya que es un meteorito, pero a las 2 horas después, personas que estaban en un matrimonio en la zona del Olenco, a 25 kilómetros al interior de Angol, vieron un objeto que estuvo paralizado encima de la casa donde se hacía este matrimonio 20 minutos. Lo curioso de todo esto es que hay por lo menos más de 20 testigos, y del objeto salió una pequeña esfera, la cual se alejó del lugar, y a este objeto lo acompañaban 2 o 3 objetos más. Ese día, en la mañana, habían habido 2 remesones muy fuertes de grado 2 y 3 en la zona. Una vez más, Javier, la relación que algunos incluso creen científica, de movimiento de placas o no, pero entre seísmos y objetos volantes no identificados. Sí, se ha hablado en muchas ocasiones de piezoelectricidad, es decir, que el movimiento sísmico de las placas tectónicas, el hecho de que rocen, por ejemplo, superficies pétreas de granito, puede hacer que aparezcan esferas luminosas eléctricas, es decir, de formación natural. El problema está en la duración de esos fenómenos, que suele ser pues de muy pocos segundos, y aquí estamos hablando de observaciones que se dilatan mucho más en el tiempo. Oye, en Argentina, creo que ni más ni menos que en el Rally Dakar, en un rally, han pasado cosas como ocurrió hace mucho tiempo. Se habló, tú recordarás algunas viejas fotos en viejos libros, valga redundancia, de algunos coches participantes en rally sudamericanos que aseguraban que en mitad de la ruta, en una de esas etapas nocturnas, en mitad de zonas desérticas, se habían encontrado con objetos, presencias, y habían sentido casi como un viejo Citroën Tiburón salía, eran observados o elevados. Todo eso quedó en la leyenda o no, pero curiosamente ahora se ha repetido la circunstancia, un rally de prestigio y ovnis. Bueno, aquí, si esto se confirma que es una oleada, y bueno, tiene el aspecto de serlo, hay 2 características fundamentales. Una, que la enorme mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, se está concentrando en el cono suramericano. Hay, por supuesto, en Norteamérica, hay en Europa, hay alguno en Asia, pero sobre todo en el cono suramericano. Y la otra característica es que, claro, todos estos casos no son solamente informes de testigos, vienen acompañados por imágenes. Exacto. Todos llevamos encima, en nuestros días, una cámara de vídeo y una cámara fotográfica en el móvil, y eso hace que
la profusión de documentos gráficos a este respecto sea abrumadora. Es lo que ha sucedido en Argentina. El Día de Reyes, el Rally Dakar 2011, que hace el trayecto ahora entre Argentina y Chile, acercándose a la localidad de Victoria, en Entre Ríos, provoca mucha expectación. Hay mucha gente con sus cámaras de fotos, y una muchacha que lleva una cámara digital, toma varias secuencias al paso de un camión MAN, el número 804 de la carrera, y encima de ese camión observa una mancha perfectamente definida como una lentejita que tiene las características clásicas del platillo volante. Las imágenes se pueden ver en nuestra página web, en ikerjimenez.com, pero lo que sorprende de este asunto es cómo se ha dado a conocer esta imagen y por qué ha saltado a los medios de comunicación. Mira, hemos hablado con Fabio Junco, que es corresponsal en Argentina de la cadena SER, y allí nos habla de cómo ha sido ese proceso de la divulgación de la imagen y el papel que han jugado las redes sociales. Esto fue inmediatamente subido a los portales de internet de la provincia y luego ya pasó a nivel nacional en distintos diarios de Argentina, que solamente por lo de la, digamos, inmediatez periodística de la competencia Dakar no podía dejar de estar, pero del que no ha habido demasiadas precisiones. Solamente de que esta joven la subió primero en su web, en su Facebook, y luego directamente han sido publicadas en diarios nacionales. Una semana más tarde, en el mismo rally, el día 13 de enero, a su paso por San Juan, en Chile, una universitaria de 19 años, Andrea Cáceres, fotografía otra vez objetos extraños cerca del Cerro Villicum. Fue a las 3:30 de la tarde. Estamos hablando de avistamientos diurnos, que también es una característica rara en el fenómeno. Como sabemos, la mayor parte de las fotografías y de testigos que hablan de este tipo de observaciones suelen referirse a luces por la noche. Aquí estamos hablando de objetos vistos a la luz del día y que también inmediatamente encuentran eco en la prensa, en este caso chilena, gracias a la publicación de esas imágenes en las redes sociales. Es curioso porque esa zona de la Tierra, precisamente los desiertos que separan Chile de Argentina, que, bueno, conocemos perfectamente y hemos rondado por ellos, me estoy imaginando, no sé por qué, me estoy imaginando esas figuras gigantescas, enormes, de las llanuras, de las planicies chilenas, esa figura que grabaron, quién sabe si hace más de 1000 o 1200 años, y lo llamaron el gigante de Atacama. Otros lo llaman ahora el extraterrestre, el dios coronado, 121 metros de alto, y quién sabe si ahora mismo, esta misma noche, están sus ojos cuadrados siendo testigo de cosas que parecen incomprensibles. Rápidamente conectaremos en breve con Egipto, repetimos, porque están pasando demasiadas cosas. Santi, es curioso, ahora me lo cuentas, las redes sociales e Internet, protagonista en la difusión del fenómeno ovni ahora mismo. Vuelven los ovnis, dice Guillermo Mero en su trabajo, y nosotros lanzábamos una encuesta que no sé cómo va, pero va a ser interesante en el 2011 qué piensa la gente de este misterio. En ikerjimenez.com pueden seguir votando. La pregunta era ¿qué son los ovnis, extraterrestres, prototipos secretos o fenómenos naturales? Bueno, pues la primera opción, extraterrestre, 63,2%, es la opción más elegida, 29,9% para prototipos secretos y tan solo un 6,8% fenómenos naturales. 63% de las personas ahora mismo, muchísimos votos, piensan que son extraterrestres. A mí personalmente no me deja de sorprender este dato. Rematamos nuestra gira americana en Colombia. Sí, en Colombia no solamente estaban los sucesos de Barranca Bermeja, que son estos peces que han aparecido muertos al paso de una luz, sino que en otro lugar de ese hermoso país, cerca de un volcán, y de nuevo volvemos a la relación entre fenómenos geológicos y la aparición de objetos voladores no identificados, en el volcán Nevado del Huila, este martes, aparecían unas imágenes publicadas en las que se veían unas luces sobre edificios del centro de esa población a las faldas del volcán. Es curioso porque esas fotos fueron hechas a los edificios, nadie vio el objeto en cuestión o los objetos en cuestión, por lo tanto estaríamos hablando de ovnis invisibles, que es otra de esas cosas que recurrentemente aparecen en la historia del fenómeno. Salen después en la imagen. Hemos hablado de todas maneras con Ricardo Ayerbe, que es un investigador justo de Huila, de esa región, que ha recogido todos los datos de estas observaciones y de de estas fotografías, pero que también nos contaba que los ovnis se están apareciendo en esa zona desde finales de año, es decir, que estamos hablando de varios avistamientos en esta franja de tiempo, desde las Navidades de este año, y que se siguen apareciendo todavía hoy. La última noticia nos la cuenta Ricardo.
Aquí en Colombia, como en muchos países, se han vuelto muy constantes, muy recurrentes estas apariciones. Y, por ejemplo, en la isla de Barú, aquí en Colombia, se acaban también de observar objetos extraños sobrevolando los cielos de manera silenciosa y a altas velocidades, describiendo órbitas y ángulos a alta velocidad imposibles de desarrollar por la tecnología terrestre. Un caso hace muchos años, claro, todo esto es actualidad y a veces coinciden anécdotas personales y parecemos aquí, Javier, un poco síndrome de abuelo cebolleta, pero tú recuerdas que junto a Enrique de Vicente se nos reventó una furgoneta junto a Villacarlos Paz hace unos 12 o 13 años. Sí, cómo no voy a recordar. ¿Te acuerdas de aquel viaje? Claro. Y nos quedamos, Javier y yo, asombrados porque justo el lugar donde se había reventado la Travis, como decía Enrique, en aquel instante, en mitad de la nada, nos dejó. Y digo yo, caramba, mira qué cartel. El cartel ponía exactamente Villacarlos Paz. Y Javier y yo de inmediato supimos que aquel era el lugar donde una noche de 1968 una persona que se encargaba de un hotel solitario en esa misma carretera recibía la más sobrecogedora y extraña visita de su vida. Se convirtió en un caso célebre de la ufología. Un resplandor fuera del pequeño hotelito, hay que imaginarlo, en la típica población que es solo una carretera y unas pocas casas. Y lo que dijo María Elodia Pretzel, que era aquella muchacha, joven y muy guapa, es que de pronto, en mitad del resplandor, en el umbral de la pared, hay que imaginarse el umbral de la puerta, apareció un ser, un individuo, que tenía un traje muy ceñido, muy entallado, y una misteriosa sonrisa, y se iba aproximando, iba entrando como un turista más, con una especie de esfera en la mano, una esfera que proyectaba diferentes haces de luz. La sonrisa de aquel hombre extraño, en plena madrugada, dejó helada a María Elodia Pretzel, pero es la última imagen que tiene, los destellos de aquella bola. Después, un tiempo perdido, y el padre de María Elodia, bajando con un cuchillo, solo a tiempo de ver en aquella carretera ese extraño resplandor que se marchaba. Pues los ovnis, en una especie de bucle romántico, han vuelto exactamente a ese lugar, Carmen, a Villacarlos Paz. El día 8 de enero de este año 2011, cerca de Cerro Uritorco, además, un vecino que se identifica como Alberto logra captar unas imágenes con su videocámara. Si se ve además la imagen parada, porque han sacado fotografías de esa filmación, tiene la forma de platillo volante perfecta, lo tenemos aquí. Que se ha repetido en muchas ocasiones, oscuro, en pleno día, y filmaciones puede haber 20 o 30 en estos últimos días. Dura muy pocos segundos la filmación, pero se puede ver cómo ese objeto va atravesando el cielo de forma totalmente horizontal y en un momento dado desaparece. Incluso se pueden escuchar las voces de las personas que lo están grabando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay nubes, no se puede meter por detrás de ningún monte, se ve perfectamente la filmación, que es cielo abierto, y ese objeto desaparece ante sus ojos. Muchas personas decían, cada vez tenemos más posibilidades de grabar, de filmar, de fotografiar, y muchos sonriendo decían, ¿y dónde están los ovnis? Las redes sociales, Santiago, protagonistas absolutas en esta oleada nueva, y los cambios son evidentes. Estamos dando noticias de las últimas horas de lo que está viendo la gente en tiempo real, y eso también es un nuevo fenómeno, también para la revuelta social, como estamos viendo en Egipto. Sí, luego te haré una reflexión cuando hablemos de Egipto de hasta qué punto yo creo que esto puede extenderse. En el caso de los ovnis, yo creo que puede ser también un cambio poderosísimo, porque muchas veces ese pudor que nos hemos encontrado 1000 veces en testigos de dar a conocer su foto, dar a conocer su caso, por quién me tomarán, a veces en lo que crees la falsa intimidad de tu perfil de Facebook, a tus 20 o 30 contactos, pues a lo mejor ahí no te importa compartirlo, pero claro, ellos a su vez comparten, y lo que iba a ser una cosa íntima se convierte en una fotografía que tiene una difusión prácticamente mundial, con lo cual a lo mejor casos que de otra manera no hubiesen aflorado afloren. Y está pasando algo muy curioso, que es que grandes medios de comunicación mundiales van a rebufo de lo que está pasando en la red, hay que decirlo, y recabando información de lo que los usuarios están comentando. La pregunta que nos queda es, ¿y en todo esto dónde queda España? ¿Qué ha pasado en España? ¿Hay informaciones de nuestro país? Pues fíjate, cuando llegábamos a la redacción y que nos encontrábamos con varios mails que nos decían que habían visto en diversos puntos de España luces en algunos casos o objetos en otros. Fernando Espinosa nos decía que es funcionario, que tiene 54 años, que dispone de una cámara de vídeo, que ha pasado a DVD pues una filmación que dura al menos 15 o más minutos,
que ha 15 grabado minutos de filmación. un objeto luminoso sobre las 2 de la madrugada, en el cual se aprecia una bola que en un principio era blanca, que creía que era una estrella, pero conforme pasaba el tiempo se convertía en una luz azul que emitía una especie de rayos en su interior de diversos colores y que se encontraba sobre el horizonte del mar. La grabación es desde mi balcón, un segundo piso, y se puede observar los edificios próximos, y que dicho objeto se movía tanto en vertical como en horizontal para finalmente desaparecer. Por supuesto que estamos abiertos. Dice que nos la manda sin ningún problema. Hay un detalle muy interesante, es que nosotros nunca informamos de qué va a ser nuestro programa, y estos mensajes estaban en los ordenadores a lo largo de la semana de la cadena SER, sin saber evidentemente que estaba produciéndose una oleada en el resto de países. Cerca de Torrelavega también se ha grabado a las 8:07 de la mañana de hace 3 días una esfera luminosa de un color blanco muy brillante. Decía que sabe la hora exacta porque estaba escuchando a nuestro compañero, a Carles Francino, y que entonces había dado esa información de qué hora era hacía pocos minutos. Atravesaba el cielo esa esfera luminosa que no pudo ver más por culpa de los árboles, y para que os hagáis idea de su tamaño, si la luna fuese una moneda de 5 céntimos, su diámetro era como la moneda de 1 céntimo, o sea, mucho más pequeña. Pude verla a través del parabrisas delantero de mi coche y os aseguro que la velocidad era considerable. Cerca de Torrelavega. Sí, se me hace muy difícil pensar que era un avión, por lo que he pensado que podría ser una estrella fugaz, un meteorito o, por qué no, un ovni. Si averiguáis algo, por favor, informarme. Esto ha sucedido en un pueblo de Cantabria cerca de Torrelavega. Bueno, seguimos abiertos, y ¿cómo podíamos explicar? Vamos a intentar hacerlo, lo que está pasando en ese país que tanto queremos. Vamos a cambiar el tono incluso, Noel, y rápidamente conectaremos con diferentes compañeros que están allí. Yo lo decía, para quien no ha seguido las noticias, que evidentemente es noticia de portada mundial, estos minutos, Javier, Santiago, hacer una guía rápida para entender el trasfondo de lo que está pasando en Egipto y que tiene que ver con los misterios. Pues en realidad todo lo que está sucediendo en Egipto tiene mucho que ver con lo que sucedió hace unos días en Túnez. De hecho, los expertos en política internacional ya lo llaman a esto el virus de Túnez, porque tiene peligro de contagiarse, propagarse a otros países del área. En Túnez hay, como todos hemos sabido, una revuelta popular que, curiosamente, y muy a raíz de cosas que hemos estado hablando durante estas semanas en este programa, se desata sobre todo a raíz de Wikileaks, de los famosos cables diplomáticos que a un pueblo que estaba absolutamente a oscuras del nivel de corrupción de su familia gobernante, de hasta qué punto la mujer del presidente y su familia controlaban bancos, transportes, energía, prácticamente los centros vitales del país. De repente, a través de esa filtración, empiezan a hacerse una idea. La cosa empieza a tensarse, y es cuando un comerciante callejero, un hombre que tenía un puesto de fruta, en su desesperación, ya presa de esa crispación, se inmola en público, se convierte en el mártir de esa revolución y se precipitan los hechos. Esa revolución tiene éxito y automáticamente diversos países que están en situaciones muy parecidas, y Egipto es uno de ellos, Yemen, pero ahora mismo los expertos están pensando en Jordania, en Arabia Saudí, en Argelia, en Marruecos. Lógicamente los locales empiezan a decir, oye, si esta gente se ha dado cuenta de que si salimos todos a la calle, si salimos 100.000, 1 millón, ¿qué nos van a hacer? ¿Nos van a matar? ¿Nos van a encarcelar a todos? Automáticamente las redes sociales, los Twitter, los Facebook, empiezan a echar humo de gente que convoca manifestaciones espontáneas en diversas ciudades. El gobierno, cuando quiere darse cuenta y cortar teléfonos móviles, cortar accesos a Internet, ya es demasiado tarde. Ahora mismo, a esta hora, está todo cortado en Egipto. Cualquier acceso a Internet, nos han comunicado. Acceso a Internet todavía. Hay un limitado acceso a telefonía móvil, aunque parece ser que, por ejemplo, la navegación por Internet a través de teléfono móvil también está cortada. Santi, por datos que nos van llegando, ha habido una serie de presos que se han escapado de la cárcel y han matado al director. Ha habido unas refriegas tremendas en los últimos minutos. Hay como una sensación de descontrol absoluto, temor en las propias personas egipcias de que ataquen algunos de los tesoros que ellos consideran parte de su patrimonio. Ahora hablaremos de eso. Y Wikileaks, que ya informaba, esto sí que me ha dejado de piedra. Santi ha accedido directamente a los informes. Wikileaks informaba del poder siniestro, vamos a llamarlo así para ellos, de los
blogs en Egipto hace 2 años ya. Pues sí, tengo ahora mismo delante uno de los famosos cables diplomáticos, fechado el 30 de marzo de 2009, y que se titula Los blogueros moviéndose del activismo hacia un discurso y libertad de expresión más amplios. Y en un análisis que hace el embajador a Washington, muy certero, pues dice cómo los blogueros egipcios tienen cada vez más poder, como hay 160.000 personas en Egipto que tienen un blog, que es un dato importante, como de esos 160.000, prácticamente el 40% son blogs de contenido político, como de ese 40%, la práctica totalidad son muy críticos con el régimen de Hosni Mubarak, y que realmente alerta este embajador visionario de que eso podía dar lugar a un movimiento social que se saliera de Internet y que pudiera convertirse en una oposición como Dios manda, por decirlo en plata. Por supuesto que hablaremos de lo que está pasando ahora mismo en el epicentro del Museo Egipcio, y Nacho Ares ya está haciendo prácticamente el recuento de las piezas. Hay escenas, ¿verdad, Carmen?, que nos han llegado de algunas estatuillas importantes, figuras que todos hemos visto, que solo quedan los pies. Sí, o sea, que han sido y dos momias, rebanadas, que no sabemos todavía cuáles son, que están dañadas, pero sí, al parecer hay decenas de figuras que han sido rotas. Nos decían desde Egipto que bueno, que no parece muy grave, que podrán restaurarse, pero que sí que es cierto que han sufrido daños, que dentro. ¿Y fíjate, decían las noticias ahora que estaban temiendo que el fuego que se ha producido en el centro del Cairo llegue las llamas hasta el museo, porque está bastante cerquita, no pueden contener ese incendio, y lo que está pidiendo Zahi Hawass desde las televisiones egipcias es que por favor que manden a todo el ejército. Ahora. Está pasando ahora, Iker. Está pasando ahora, y entonces minuto a minuto vamos a seguir lo que ocurra y conectaremos con compañeros. Javier, tú has hablado, me parece tremendo el término en ocasión, un poco el síndrome de los faraones. Sí, lo he comentado un poco en petit comité porque creo que podría estar detrás de lo que está ocurriendo en estos momentos y de la revuelta social que estamos viviendo, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. Si tú te fijas en la historia reciente de Egipto, cada vez que uno de los presidentes se ha intentado perpetuar o ha intentado colocar a un delfín o a un hijo o ha hablado de la sucesión tratando de definirla, el pueblo se ha levantado o ha habido algún tipo de revolución o de atentado, de magnicidio. No hay más que recordar, por ejemplo, al presidente Sadat, pero lo que está ocurriendo ahora es justo también eso. Desde hace ya 3 años al menos, Hosni Mubarak viene hablando insistentemente de su sucesión con su hijo, y aquí es donde parece que ha llegado al tope la paciencia también de la población, porque no quiere volver a tener algo dinástico pendiendo sobre ellos. No quieren otra vez a los faraones, no quieren esa gente dominándoles durante tanto tiempo. La gran pregunta es por qué han atacado, y has hablado, Javier, con especialistas, eso es, en concreto conservadores de momias del Museo Egipcio. Creo que es un material increíble. Primero, ¿quiénes han sido? Por aquí está ya la conspiración, Santi. ¿Qué clase de personas han burlado las normas de seguridad y se han metido a romper los tesoros de los egipcios? Sus propios tesoros. Esto es muy extraño, porque si hay un pueblo consciente del valor que tienen las antigüedades para ellos, para su economía, para su desarrollo, en fin, para lo que son, es el pueblo egipcio. El pueblo egipcio es uno de los pueblos, tú lo conoces también bien, Iker, más considerados con la antigüedad del mundo y más admiradores de su legado que existen. De hecho, se enfadan cuando escuchan teorías al respecto de que si las pirámides las construyeron los extraterrestres, porque ellos creen que fueron sus antepasados y se enorgullecen de ello, fueron los que la levantaron. Lo curioso es que, fíjate, ha habido una reacción muy singular en torno al Museo Egipcio del Cairo. La está viendo ahora gente que patrulla alrededor del museo, civiles, para impedir que saqueadores entren dentro de sus instalaciones y las roben. Un momento, Javier, porque están llegando imágenes en este momento, en este minuto. Esto es la intercomunicación total. Te escuchamos con mucha atención, pero Carmen, están llegando nuevas imágenes del interior del museo. ¿Qué se puede ver? ¿Qué podemos contar al público? Pues podemos ver a soldados armados hasta los dientes. Llevan, además, con intención, yo creo que de disparar si se encuentran a alguien, las escopetas. Estoy viendo ahora mismo cráneos por el suelo. Sí, estoy viendo también figurillas, vitrinas rotas, algunas de las piezas las típicas vitrinas del Museo del Cairo. Destrozadas, sí. Claro. Mira, el barco típico que había en una de las salas,
el barco egipcio, además si os acordáis, con las estatuillas que iban encima, destrozado por completo, y los militares intentando ver si hay alguien que todavía está en el interior. Ahí está, mira, una estatuilla rota completamente. Carmen, nosotros hemos conseguido hablar hace unos minutos, justo antes de empezar el programa, con Mohamed Osman, que es uno de los conservadores de esas momias que estamos viendo en imágenes destrozadas en el suelo. Y Mohamed Osman, que trabaja para el Museo del Cairo, que todos los días pasea por esos pasillos increíbles, nos estaba contando que la situación está muy mal. Vamos a escucharlo. La situación es muy mala en cuanto a la seguridad. Ayer por la tarde 9 personas interrumpieron e intentaron atacar el museo para robar algunas piezas, pero solo provocaron algunos daños en algunas piezas de madera y algunas antiguas momias. Pero por suerte las Fuerzas Armadas entraron y los arrestaron a todos. La situación se está complicando por momentos porque los medios de comunicación se están focalizando sobre todo en lo que ocurre en el Cairo, que es donde está centrada toda la atención, pero ya hay focos en otras partes del país donde también hay museos y colecciones importantes de antigüedades. Por suerte hemos tenido la fortuna de tener línea con Egipto y lograr comunicarnos... Es un milagro, es un milagro en estos momentos, sí, y lograr comunicarnos con Miriam Seco, que es arqueóloga, que ha estado excavando en busca de Tumosis III en las dunas egipcias, y ella nos contaba que sí, que la situación mala es la del Cairo, pero que esos otros focos están abiertos. La escuchamos. Bueno, pues ahora la verdad la situación peor es aquí en el Cairo, también está mal en Alejandría, en la ciudad de Ismailía, pero claro, ahora se ha generalizado este caos y es lo que ha empezado pues la gente, pues ladrones que están en la calle a robar y aprovechándose de que ha desaparecido la policía. Y entonces, bueno, pues han salido como bandas de ladrones a robar tiendas, a robar casas, a robar todo lo que pillan, ¿no? En Luxor, ahora en las noticias salía que había empezado a haber varios robos en la ciudad de Armand y ahora empezaba también un poco en la ciudad de Luxor. Se están protegiendo otros lugares arqueológicos enviando, evidentemente, pero fuerzas ¿por qué de ese seguridad. temor? Se preguntará nuestro público. ¿Por qué ese temor? ¿Simples bandas de ladrones que ahora tienen la ocasión hay ni algo, pintada para llevarse material? Hay algo ahí que tiene que ver con un doble miedo. Por un lado, el miedo del robo de alguien que quiera expoliar esas antigüedades para después venderlas en el mercado negro. Todo lo que sea egipcio se vende inmediatamente en el mercado negro. Pero también está el temor de que sean, por ejemplo, los hermanos musulmanes los que puedan encauzar algunas de estas acciones contra el patrimonio egipcio, porque al fin y al cabo, digamos que ellos serían iconoclastas, querrían acabar con todas las imágenes del pasado porque son pecaminosas. Hombre, la situación recordamos, Javier, la historia de Tutankamón. Lo peor que podía ocurrir es que te borrasen el nombre, y cuando llegó el Islam, es cierto, muchas de las figuras en diferentes culturas son picadas pacientemente. Escucha, por favor, a Miriam Seco, que nos vuelve a contar cómo se están protegiendo estos monumentos. Ahora mismo en todos los lugares han tomado medidas. Por ejemplo, el doctor Zahi Hawass estaba comentando el Museo de las Joyas de Alejandría, pues habían metido todo en las cajas fuertes. O sea, medidas se han tomado. Los museos están cerrados, bueno, para evitar en la manera de lo posible pues este tipo de robos. Pero mira, en el Museo Egipcio pues han entrado con unas escaleras de incendio que había por detrás y rompiendo unas ventanas de la parte de arriba, ¿sabes? O sea que medidas están tomando, pero si no se controla la situación, pues seguirá habiendo robos, claro. Milenio 3 ha tirado sus tentáculos de amigos que están ahora mismo en Egipto. Hemos hablado con arqueólogos, hemos hablado con compañeros que lo están viviendo en estos momentos. La última hora, y nuestros compañeros de informativos, por supuesto, nos darán noticias de lo que está pasando ahora mismo, es que miles de turistas intentan salir del país. Y no pueden, Iker, se han suspendido los vuelos. Vamos a ver si a las 8 de la mañana se levanta
ese estado de sitio que tienen ahora mismo en el aeropuerto, y algunas compañías, por lo menos europeas y estadounidenses, empiezan a fletar vuelos porque hay mucha gente intentando salir del país. Y sobre todo esas comitivas que buscan qué, y gente, ahora, la última noticia es defendiendo la máscara de alguna forma de Tutankamón, decían algunos periódicos norteamericanos. Santi, conspiración, se habla de ello, ¿sí, no? Sí, y lo profundizaremos en un segundo. Pues ahora todas las noticias de nuestros compañeros, atentos a lo que ocurre en Egipto, volvemos en apenas 5 minutos. 2 y 7 minutos, está pasando ahora mismo en el mundo y lo estamos contando. Esa es la magia también de hacer radio, de poder estar asomados a ese balcón infinito que es el micrófono amarillo de la cadena SER. Desde el estudio central, para todo el mundo, información que no deja de ser misteriosa, porque se están moviendo muchas cosas. Escuchábamos ahora mismo, es curiosa la hilazón con los compañeros de informativos y lo agradecemos porque esto al final son noticias. Está pasando, lo estamos contando. Santi, última hora en Gabón, nuevas revueltas, algo está pasando y no es para preocuparse, que me parece que sí, ¿no? No, es para preocuparse, y sobre todo los que más tienen que preocuparse posiblemente son los regímenes no democráticos, hasta el punto de que, por ejemplo, la noticia de hoy es que China ha censurado la palabra Egipto en Internet, es decir, en un buscador, en Twitter, en cualquier sitio buscas Egipto y sale un aviso que dice que según las normas del servicio no podemos atender a esta búsqueda. Como si fuera una palabra tabú. Efectivamente, porque lógicamente están temiéndose mucho los efectos del posible contagio. Mismamente el mero hecho de que haya surgido esta noticia en Gabón, es que estamos hablando de horas, es decir, cuando hace apenas 6-7 horas la gente se sorprendía porque la cosa había trascendido a Yemen. Santi, pero tú dabas un dato también en la mesa de redacción antes de entrar aquí al estudio, que a mí me parece clave. Egipto no es un país cualquiera, es un país geoestratégico fundamental que tiene un elemento importantísimo para el desarrollo de Occidente, que es el canal de Suez. Efectivamente, o sea, ya a raíz de eso, simplemente por la crisis que hay montada en Egipto, eso ya ha hecho subir el precio del petróleo, ya ha hecho que determinados mercados de futuros, por ejemplo, los que tienen que ver con las exportaciones japonesas y chinas, estén modificando sus precios, porque si el canal de Suez cierra por cualquier razón que sea, el comercio mundial de petróleo, de mercancías procedentes del Extremo Oriente, etcétera, etcétera, se queda absolutamente colapsado y... porque sigue siendo esa tubería que conecta al mundo. Claro, o sea, estamos hablando de diferencias de muchos días que en grandes operaciones económicas suponen muchos millones Santi, de dólares. Acabamos la primera hora, hay más documentos que tiene Javier, que con nuestro compañero Carlos Largo han ido sondeando y lo agradecemos muchísimo. También que los compañeros de informativos lo comenten y lo empleen, por supuesto, estamos todos en el mismo frente porque hay que ver hasta el dramatismo un poco, ¿no?, de las palabras de la arqueóloga Miriam Seco, viendo que algo que ella ama, posiblemente más que nadie, que es la arqueología, corre peligro y se están guardando las piezas. Es una escena como increíble. Pero Santi, hablamos de conspiración. Solo te pregunto, te lo decía hace unas cuantas horas, oye, ¿qué se está diciendo en esos foros que tú controlas? En ese mundo paralelo, pero que empieza ya a ser muy importante, de la conspiración, de lo que está pasando. ¿Lo tenían ya claro? ¿Estaba escrito? ¿Hay poderes ocultos también? Vamos a ver, una de las cosas que sobre todo en foros especializados en temas de inteligencia, algunos de ellos con fuentes muy bien informadas, resaltan es que, por ejemplo, en sitios como la sede de la CIA, a día de hoy cunde el desconcierto y no poca inquietud a raíz de todo lo que está sucediendo, porque también para eso Egipto es un país clave. Es decir, el mero hecho de que Hosni Mubarak haya designado como vicepresidente a Omar Solimán no es accidental. Era el jefe del Directorio General de Inteligencia, junto con el Mossad, posiblemente el servicio de inteligencia más poderoso de la zona. Él ha sido la puerta al extremismo islámico, el que le ha cerrado la puerta posiblemente a todo el norte de África, porque, para hacernos una idea, este hombre, cuando sucede el atentado del 11S, la CIA tenía un absoluto desconcierto y un absoluto desconocimiento de lo que era Al-Qaeda. Él es quien forma personalmente, quien se los lleva a Egipto y quien manda asesores a Al-Angli a formar a los agentes de la CIA sobre qué es Al-Qaeda,
quiénes son los personajes claves, qué tipo de acciones, cómo se monta una célula de Al-Qaeda, etcétera, etcétera, porque la propia CIA desconocía esa información. Entonces, el mensaje que se quiere transmitir interno es muy claro, es decir, este es el hombre que ha parado con mano de hierro cualquier tipo de giro hacia el islamismo que pudiera haber habido dentro de Egipto. El mensaje interno es: esto, va a haber reformas, pero vamos a tratarlas con mano de hierro. Y el mensaje hacia el exterior: Obama ayer da un discurso sobre su conversación con Hosni Mubarak, algo absolutamente inédito. El mensaje es de tranquilidad, de decir, bueno, el hombre que ha estado cerrando la puerta al integrismo islámico en nuestro país y por ende en toda la zona, le he dado un cargo de responsabilidad en mi gobierno. Pero, desde luego, desde esos foros de inteligencia la cosa se ve con absoluto pavor. O sea, y la palabra es esa. Y descontrol, ¿no? Sí. ¿Quiénes son esos 9 individuos? Se está diciendo 9 en concreto, un número que ha entrado en el museo más importante, de los más importantes del mundo, a romper cosas. Pues se ha especulado con todo tipo de posibilidades, pero quizá la teoría que ha calado más a fecha de hoy, y apenas han pasado 24 horas desde ese asalto al Museo Egipcio del Cairo, es que pudieran tratarse de agentes desestabilizadores enviados por el propio Hosni Mubarak para crear... Teoría de conspiración, por tanto. Exacto, para crear animadversión contra la revuelta, ¿no? Bueno, esto tiene cierto sentido, y fíjate, es curioso porque si 9 individuos entran y campan durante un tiempo a sus anchas por el Museo del Cairo, en realidad lo que han ido a romper es un material, entiéndaseme bien, dentro de su valor histórico incalculable, pero un material menor. No se han dirigido a las vitrinas, por ejemplo, del primer piso donde se encuentra el tesoro de Tutankamón, que son piezas de oro mayoritariamente, y no han roto ninguna de esas piezas emblemáticas. No han atentado contra las momias reales. Hay una sala de momias donde están, exacto, donde están desde Ramsés II hasta Seti I. Bueno, en fin, todos estos faraones se encuentran allí descansando el sueño eterno. Pues no se ha atentado contra esas momias, se ha atentado contra momias menores, entiéndaseme, entre comillas, en uno de los pasillos laterales del museo. ¿Creen algunos egipcios que, curiosamente, eso es creen. un país, hay que decirlo, muy proclive a la conspiración? Están censurando todo, ¿no nos habrán censurado también hasta esa información? Claro, podría ser. Porque puede ser que nos estén censurando también esa información y que posteriormente pues se restauren esas piezas. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no conectamos con Nacho Ares, nuestro compañero, director de la revista Arqueología? Noel Calero quizá tenga el documento. Nacho Ares, le hemos pedido, está ahora mismo en otra parte de España, acabando uno de los reportajes de Cuarto Milenio, todos estamos en interconexión. Hombre, Nacho vive en Egipto también, o sea, tiene una casa en el Cairo, está viviendo esto, imagino, con un enorme shock, casi está un poco abrumado por lo que está ocurriendo, y le pedíamos, por favor, con las primeras imágenes que recogía Carmen, que nos hiciese un poco inventario, qué es lo que se ha roto dentro de ese museo. Pero fíjate, hemos recorrido muchas veces ese museo, y yo tengo la imagen en la mente, no sé por qué, de la máscara de Tutankamón, la dorada máscara de Tutankamón, o tantos otros objetos, las momias, y casi os imaginéis, reflejándose en ellas, las hogueras, los tumultos, lo que está pasando en la calle enfrente del museo, ¿no? Es ellas que han visto tantas cosas, siguen viendo cosas que significan cambios quizá en la humanidad. Nacho Ares nos comenta qué ven las imágenes. Hombre, yo no creía que se iba a llegar a este punto. O sea, yo recuerdo que en el día de ayer, el viernes, cuando toda la problemática suscitada por la reclamación de mejoras políticas llevó a la gente a la calle, bueno, pues veía, y también hablando con amigos de allí, comentaban que la situación era tensa, y sobre todo el mayor problema es que se acercaban al Museo del Cairo, donde pared con pared, en la parte de la biblioteca del museo, está uno de los edificios del gobierno que ha ardido totalmente, y lo hemos visto en las imágenes de televisión, y que eso pudiera dañar al propio museo, ¿no? Por las imágenes que he podido ver en televisión, la mayor parte de los daños se han realizado en la primera planta del museo, en concreto en una de las salas en donde hay objetos del Imperio Medio, más o menos hacia el 2000 antes de nuestra era. Hemos podido ver, bueno, pues algunas pequeñas estatuillas y sobre todo modelos, mejor dicho, de barcas que eran identificadas con ese viaje imaginario a la zona de Abidos,
y que, bueno, pues han roto los cristales que las cubrían y, bueno, los deterioros son aparentemente, bueno, pues por lo menos recuperables, ¿no? En el sentido de que las piezas, no voy a decir que sean menores, pero tampoco se pueden comparar con otros grandes tesoros que hay en el museo. Y luego, pues, destrozos del tipo al haber roto los cristales de las vitrinas, pues daños a otras piezas como estatuillas hemos visto de algunos oficiales o personajes importantes, pero todas del mismo periodo, más o menos del Imperio Medio hacia el 2000 a.C. Figurillas con 4.000 años, ahí queda eso, que están siendo rotas. También es extraño, ¿no? Alguien que ha hecho ahí dentro vandalismo, o rompe todo o roba, pero es una amalgama como simbólica un poco curiosa. También opina nuestro público, por supuesto. Vías de contacto, Carmen, repetimos, y también la encuesta. 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Vamos a ver cómo va la encuesta en yjimenez.com. Debate de la semana, ¿qué son los ovnis, extraterrestres, prototipos secretos o fenómenos naturales? Bueno, pues no tiene límite. Extraterrestres, 65,5%. 28,3 prototipos y fenómenos naturales, tan solo un 6,2. ¿Qué opina el público de lo que está pasando ahora mismo en, hay que decirlo, cuna de la civilización mediterránea también, Egipto? Pues mira, Mesías nos dice lo de los países árabes es solo el principio, se extenderá a todo el mundo y sucederá lo que está escrito. Hay muchos mensajes un tanto apocalípticos. Madre mía. Enrique de Aranjuez, la principal fuente de ingresos de Egipto es el turismo. Si lo destruyen todo, ¿qué será del país? Según Al Jazeera, hay un grupo muy cercano del museo intentando entrar. Los militares están disparando. Imágenes ahora mismo de Al Jazeera Online. Yo estoy en Al Jazeera Online, llevamos consultando la página mucho tiempo, por lo menos estas imágenes no han salido todavía, nos lo decía Germán David. Yihad, alguien que firma así, nos dice: la biblioteca de Alejandría ardió, todas las reliquias egipcias arderán también y después llegará la Guerra Santa y el Islam imperará en el mundo. Claro, con todo esto el inconsciente colectivo también tiene sus respuestas, en fin, que cada uno... Esto es un programa libre, puede opinar lo que quiera, pero mucha gente piensa algunas cosas. Y los radicales también. Claro, y ha empezado a cundir cierto pánico también en la clase dirigente egipcia, porque sabemos que a estas horas los hijos de Hosni Mubarak han aterrizado ya en Londres, han huido, por lo tanto, del país, y la duda era si también algunas autoridades que no son más afines, más cercanas, se mantienen en sus puestos, defendiendo, en fin, su misión, o si también han huido. Me refiero en concreto al doctor Zahi Hawass, que es hombre del gobierno. Es el Indiana Jones egipcio, todo lo tenemos en la mente, ¿no? Indiana Jones egipcio, pero quizá la mano derecha de Madame Mubarak, de la primera dama, y uno de los... Un poder tremendo. Y uno de los personajes que ha sido propuesto en varias ocasiones a ministro de Cultura, nada menos, que ahora es el director del Consejo Supremo de Antigüedades y que tiene las llaves de todos los monumentos de ese país. Bueno, pues al preguntarle a Mohamed Osman, a este conservador de momias del Museo del Cairo con el que hemos hablado, si el doctor Hawass sigue en su puesto, nos decía esto. No, Zahi Hawass está todavía en el país y apareció en televisión. Está todavía aquí. Apareció en televisión para explicar la situación del museo y esta tarde estuvo allí y habló para los medios. Y también el director del museo. No. Está todavía en Egipto. Otro documento interesante en la noche de Milenio 3 está ocurriendo y lo estamos contando. Otra cosa, otro elemento, y enseguida nos marchamos a las minas del infierno. Y curioso, ¿queréis escuchar a... ¿cómo se pronuncia? Shyamalan, el director. Shyamalan, sí. Shyamalan. Bueno, ¿qué cantidad de amigos nos han preguntado por el director del Sexto Sentido y por su vida conectada con lo paranormal? Bueno, pues esta noche en Milenio 3, este director va a contarnos cosas. O sea que tenemos una noche apretada, tanto como para decir otro elemento de conspiración en Egipto. Aunque cerremos el expediente ahora, estaremos muy pendientes toda la noche con conexiones. Santi, personas importantísimas, influyentes, fíjate, todos los grandes claves de momentos de conspiración se están cumpliendo ahora mismo. Rumores con internet apagado, nos confirmaba por vía interna Álvaro Zamarreño, que estaba en su hotel, que hay apagón de internet. No hay posibilidades. Y de SMS también. Comunicándose por fax y teléfono, como hace
vamos, como unos reporteros del año 87, por ejemplo. Y ya muchos teléfonos no funcionan lo que es el contacto vía SMS. Entonces, ya lo han censurado también. Esto acaban de decir, nos ha informado nuestro compañero de la cadena SER, que está haciendo un gran trabajo, Santi, y nos dicen que hay rumores en mitad de esta oscuridad, de este apagón, de que muchos personajes importantes de la sociedad egipcia, con poder, están huyendo, sobre todo hacia el Reino Unido. Sí, de hecho, en ese vuelo que llevaría a la mujer y a los hijos de Mubarak, habría cierto número de personajes importantes, y ahora mismo clavados en el aeropuerto, porque igual que hay mucha gente que por el toque de queda no puede salir del aeropuerto, hay mucha gente que ha llegado al aeropuerto pero su vuelo no sale y sigue allí, pues habría también cierto número de personajes relevantes, tanto afines al régimen como personas adineradas que directamente pues quieren quitarse de en medio y no estar allí, que están intentando salir del país. Pero permíteme, porque a raíz de todos estos mensajes apocalípticos que ha leído Carmen, yo no me resisto a hacerte la reflexión que te anunciaba antes. Y es una cosa que os he dicho al llegar aquí esta tarde. Cuando se inventa la imprenta, se inicia un proceso de cambios profundísimos en la humanidad que un invento mecánico parecía que no podía traer consigo. El catolicismo pierde su hegemonía porque la Biblia se hace de lectura común, nace el protestantismo, nace la Ilustración, y ese proceso posiblemente culmina con la Revolución Francesa y el nacimiento de los Estados Unidos. Eso era la imprenta. El nacimiento de Internet, ¿de verdad nos creíamos que no iba a tener más consecuencias que las descargas y la ley SINDE y bajarte películas del emule? No. O sea, va a haber consecuencias sociales y políticas importantes. Y esto es solo el principio. Y no es por ser profeta, es que es casi de pura lógica histórica. Con esta música que nos pone Noel Calero, yo estoy imaginando el primer viaje a Egipto. Me impresionaron dos cosas. El primer viaje a Egipto me impresionó la efigie de las pirámides recortándose en la noche. Cuando un amigo, viajero en aquella ocasión, Manuel Delgado, me dijo, mira, ahí están. Y yo casi no las veía y estaban enfrente. Esa oscuridad más oscura que la noche, uno se la lleva siempre consigo. Y la segunda imagen, Javier, que a mí me pegó muy fuerte, fue que llegamos unos meses después de la matanza de Hatshepsut, el templo de la reina Hatshepsut. Tremenda, además. En un lugar desolado. Y una trampa. Y yo no recordaba realmente qué era el lugar, pero os voy a decir una cosa, y no es tontería, porque yo lo viví así. Yo me sentía fatal, me sentía hundido. Había una sensación como de un lugar de dolor tremendo, y es cuando me confirman que meses antes unos autobuses con alemanes, lo último que ven son unos tipos con atuendos oscuros, con cimitarras y bajando para degollarles. Pero Egipto ha sido así a lo largo de toda la historia. Es el país más vivo del mundo, pero a la vez es el país en el que uno siente más cerca la presencia de la muerte. Ese doble mundo, ¿verdad? Del viaje al más allá en las entrañas de la tierra y de la vida que hay en la superficie. En fin, nuestro dossier sobre Egipto, sobre lo que está ocurriendo, podemos rematar con algunos mensajes de nuestros amigos. Pues vamos con esos mensajes. María nos dice: los tesoros egipcios ya pertenecen a toda la humanidad, que los destruyan es un atentado a la cultura universal. Florina desde Madrid: hechos de carácter forteano, lluvias extrañas, aluviones de animales muertos, luminarias inexplicables en el cielo y en el agua, llevan sucediéndose desde hace siglos. Y ahora nos preguntamos si es que en esta época estos sucesos ocurren con similar cantidad y periodicidad de siempre. Pero tenemos la sensación de que es mayor su concurrencia porque tenemos más y mayor acceso a la información. Es absolutamente inquietante, y encima todos estos sucesos son la mejor carnaza para alimentar a los apocalípticos del 2012. Y Mix nos dice: política, religión, economía, el mundo se desmorona, los cimientos eran de muy mala calidad. Cecilia Saiz: están los países árabes muy revueltos, espero que no se cumplan las profecías del apocalipsis. Sois estupendos amigos, besazos. Desde Mercadal, en Cantabria. Creo que el universo es demasiado grande porque vamos a ser los terrícolas sus únicos moradores. Lo que me pregunto es: ¿qué querrán de nosotros?
también está ese miedo, así vienen los extraterrestres, lo que dijo... Es el miedo al cambio, Carmen. O sea, está cambiando el mundo debajo de nuestras narices en Egipto y está cambiando también nuestra percepción del universo, y todo a la vez, porque esos mensajes o esas declaraciones, por ejemplo, de Stephen Hawking hace muy poco tiempo, o esas informaciones... Hay que temerlos. Exacto, que hay que temerlos, o esas informaciones sobre si la ONU tenía o no una embajadora preparada en el caso de un contacto, pues todo eso también es una señal de que algo muy profundo está cambiando en esta especie. Y lo estamos comentando, lo estamos contando. Por cierto, vamos a hacer una cosa. Un viaje a las entrañas de la Tierra. Se está comentando mucho eso de entrañas de la Tierra. Y hay un lugar donde parece que esas tuberías del mundo conectan casi con el infierno. Y lo vamos a visitar en apenas pensando. ¿Y tú cuál es la imagen que tienes de Egipto? Del museo, por ejemplo, de algún lugar que impresiona como una viñeta, porque eso ahora mismo corre cierto peligro. Hombre, la imagen que se te queda en el museo es la máscara de Tutankamón, que siempre está, pero hay muchas estelas muy extrañas, algunas que pudimos ver muy de cerca, que están casi escondidas porque se apelotonan. Hay tantas cosas que ver en el museo. ¿Qué estará pasando en los sótanos de ese museo ahora mismo? Pues me imagino que todo lo de arriba lo estarán metiendo abajo para salvarlo. Vaya escena también, ¿no? La imagen mía del museo egipcio es muy singular. En la planta baja, en la zona del Imperio Antiguo, al fondo hay una pequeña entrada, un pasillo que da a los servicios. Y justo al lado de esa puerta de entrada hay un pequeño tocho de piedra en el que nadie se fija, no hay etiqueta, no hay marca, no tiene ninguna importancia, ninguna significación, ningún grupo de turistas se detiene. ¿Sabes lo que es eso? Un trozo de la barba perdida de la Esfinge, de Giza. Y ahora sí, vamos a comenzar una exploración después de esta escena de Javier Sierra. Egipto es así. ¿Por qué no conectamos con otro país lleno de secretos? Acaba de llegar nuestro compañero Pablo Villarrubia y en su honor pongo esta música maravillosa, En busca del misterio, Michael Hugen. Marchamos hacia tierras de auténticos enigmas. Ahora queremos ir al infierno. Esa es nuestra segunda etapa, porque el infierno existe en las entrañas de Potosí. Un averno habitado por hombres duros, por la sombra de la muerte y por los diablos. Las minas de este lugar están cargadas de mala fama, de incidentes sangrientos y de creencias aparentemente irracionales. Son las más peligrosas de América y no hay otra forma de penetrar en este submundo que calzándose las botas y el casco y descender. Descender a la oscuridad. Descender a una negrura absoluta, donde vive y mata el Supai. Nuestra nave se mete debajo de la tierra. Se ha hablado mucho de las minas de Potosí como las más peligrosas del mundo, las que más muertes, por desgracia, acarrean. Y encima estando ahí dentro, porque hay que estar ahí dentro para contarlo, en ese auténtico infierno en la tierra, dicen algunos, hay símbolos esotéricos, algunos indescifrables, hay conexiones mágicas, hay apariciones, hay historias increíbles, pero hasta ahora, hasta esta noche casi, era un mundo velado. Pablo Villarrubia, buenas noches. Muy buenas noches, sí que. Acabas de llegar prácticamente de las minas del infierno. Exactamente. ¿Y qué te traes, amigo? Pues recuerdos, imágenes de hombres muy castigados por la vida, por las minas, por unas entrañas terribles de aquel cerro Rico, que debería recibir otro nombre, Cerro de la Muerte. En realidad le llamaban la boca del infierno, y hombres que están luchando por sobrevivir. Esa es la imagen que me traigo. Has venido muy impresionado. Estamos hablando de una zona concreta de Bolivia que fue zona de riquezas, fue zona de... Bueno, la palabra Potosí, tener un Potosí significaba, para nuestros abuelos, tener una riqueza increíble, ¿no? Todavía la expresión sigue en el castellano. Potosí, ¿no? Vales un Potosí. Y sin embargo, en realidad es otra muy distinta. Creo que ha sido uno de los viajes más duros, ¿verdad, Pablo? Sí, fue uno de los viajes más duros realmente del cuarto milenio, eso sin duda. Y bajabais, para hacerte idea de lo que estaba ocurriendo, bajabais muchísimos metros y te encontrabas con un individuo
que no sé si es humano o no es humano. Los misterios de las minas, incluso en España, muchas historias hay de aparecidos ahí abajo. Pero tú me dejaste asombrado cuando me comentaste que había que hablar del supay o del tío. Exacto, esa figura venerada, temida al mismo tiempo por todos los mineros. Para que tengas una idea, Iker, durante el periodo colonial murieron a lo largo de 80 años casi 15.000 indígenas en aquellas minas. Después fueron sucediendo muchas muertes y ellos atribuyeron no solo al conquistador español, ¿no?, que les obligaban a trabajar como esclavos en aquellas minas, sino a otra figura que no podíamos decir que es solo el diablo, sino también una figura que les daba la vida, que les podía dar la riqueza, una figura, digamos, incongruente, una figura paradójica, como es el supay, el tío, y lo vimos allí cara a cara, estuvimos con él, y además bajo riesgo de haber perecido bajo tierra. Ahora me lo cuentas, Pablo. Y ahora te contaremos. Vamos a escuchar a especialistas, a mineros. Bueno, que los mineros bolivianos hablen es un milagro. Que nos hagan partícipes de su mundo oculto, críptico, en el cual las cámaras no entran prácticamente, también es otro milagro. Y cómo describían el supay, al tío. Muchos tienen altares con la figura de este ser, que algunos describen como un hombrecito, y que en la cultura andina se aparece realmente. Vamos a escucharlo con qué grafismo, ¿no?, lo expresan. Nosotros aquí al duende le llamamos al diablo, al tío que decimos. Interior mina, adentro tenemos un tío que está bien sentado y a él es el que, entrando a la mina, a él es el que adoramos, a él le chayamos cada viernes o cualquier día. A él le adoramos, a él le chalamos, quiere decir que hacen una serie de invocaciones los mineros que se juegan la vida. ¿Ante qué figura? Ante una figura de una estatua de una figura demoníaca, o sea, del mismísimo diablo, un hombre con cuernos, ese hombre que al mismo tiempo tiene la boca quemada porque le ponen cigarrillos en la boca. Entonces es una figura horrible porque ves todo alrededor de la boca ennegrecido, quemado por los cigarrillos que le ponen para fumar. En su mano sujeta un vaso con licor, aguardiente, el alcohol que le dan también para chayar, como dicen ellos, que son las ofrendas. Vamos a chayar, vamos a darles ofrendas a este. Hojas de coca a su alrededor, que son también otras de las ofrendas para esta entidad, que tiene forma, como digo, del mismo diablo, con cuernos, con patas de cabra, de macho cabrío, o sea, la figura del mismo demonio. Pero hay otra figura también del supay, que a lo mejor está en uno de los cortes, que es la de un hombre, un anciano, que con su ropa raída, con su pequeño poncho, deambula por aquellas cuevas como un ser espectral fantasmal, y al mismo tiempo, si te encuentras a este hombre te puede ofrecer la riqueza, te puede enseñar una veta de plata, te puede entregar incluso la plata en tus manos para que te la lleves y enriquezcas. Hay muchas historias, incluso de los mineros españoles. Nuestro compañero Luis Álvarez, si recordáis, recopiló algunas, con ellos hablando, una aparición en Asturias, terrible, porque veían, si no recuerdo mal, a un individuo de pelo largo como herido, y creían que era un minero que se había matado tiempo atrás, en los años 60, que se aparecía subiendo por la bocamina. Nuestros compañeros bajaron a las minas y recogieron muchas informaciones, muchas voces, a estas horas a veces difíciles de entender. Estamos bajo la tierra, estamos en la Bolivia profunda, y estamos hablando de gente que hace ciertos ritos de los que casi nadie sabe nada. Como le digo, en adentro a él le veneramos para que nos cuide, para que no nos pase nada, para que nos dé también mineral que aparezca. Para eso, entonces, siempre echamos a él. Bajasteis muchos metros, pasasteis bastantes inclemencias, ibas con un tipo tan bragao como nuestro compañero Marcos Macarro, y estuvisteis a punto de abandonar, hay que decirlo también, ¿no? Sí, porque la sensación, y que estamos hablando de una de las, por ejemplo, de las minas la mina Candelaria, es una mina artesanal, estamos hablando de una mina cooperativa, una mina fundada hace más de 500 años.
una mina muy antigua, una de las pocas de estas tan antiguas que todavía siguen en funcionamiento. El gran problema que tienen es la ventilación, o sea, cómo llevar el aire al interior. Entonces yo te digo, hubo un momento, y te confieso aquí, y lo dije a mi esposa, a Monse, que casi eché la toalla, porque en el momento que fui a entrar en una de las cuevas donde estaba uno de los supais, uno de los tíos, para fotografiarlo, tuve que reptar por menos de 50 centímetros de altura, un túnel, un pequeño pasadizo, y sentí la ausencia de aire ahí dentro, o sea, simplemente no había aire. Entonces, uno de los peores momentos de mi vida es sentir esa sofocación, y entonces entré en pánico. Te digo que quise salir corriendo, no pude. ¿Entraste en pánico en la caverna dentro del supay? Donde estaba el supay, uno de los supais, porque había varios supais en esta cueva. Pero este era el más recóndito, digamos, que no enseñaban así como así a cualquiera. Entonces fui solo en ese momento y reptando, sentía que no había aire, no sentía. Entonces vi que la sensación es horrible, Iker. Es pánico, o sea, entra pánico. Intenté salí y dije, voy a salir corriendo de aquí. Pero claro, no puedes correr porque te falta aire. Y al mismo tiempo avanzaba un poco hasta la entrada de la mina, la boca mina, para poder respirar. Y entonces me calmé, me tranquilicé y volví al interior para seguir con las filmaciones. Sí, Javier. El sitio es peligrosísimo porque están surgiendo noticias, por ejemplo, de este mismo viernes, donde 2 mineros han muerto aplastados en esas minas. Vamos a ver, me quieres decir que donde ha filmado los que está contando Pablo ahora, este viernes ha muerto gente. En un sitio llamado, en el interior de estas cuevas, del Ferro Rico, en un sitio llamado el Socavón de Santa Nicolasita. Que estaba al lado, sí. Sí, pues 2 mineros han muerto aplastados por una explosión este viernes. Por lo tanto, esto adquiere un valor, en el buen sentido, también de homenaje. Porque hay gente que, malviviendo, está tocando el misterio. Fíjate, Javier, Santi, Carmen. Pablo, una vez más, a mí me ha puesto los pelos de punta, porque yo sé lo que es Pablo, y que cuente esto le cuesta, no le gusta tampoco contarlo así como así. Sensación de pánico. Pero la descripción que has hecho es que es muy parecida a la que uno siente en ciertas cuevas rupestres. Las claves, mágicas o no, diabólicas o no, ¿dónde están, Carmen? Al final de las cuevas. Siempre. Donde hay que reptar. Donde tienes muy poco espacio, vas dando con la cabeza casi en el techo y el pecho lo vas arrastrando por el suelo. Cuando uno va por la caverna conocidísima de Altamira y tan desconocida al mismo tiempo, donde están esas áreas que nunca se enseñan, y repta y la cabeza toca con el techo, y en el techo están marcadas las manos de niños de hace miles de años, y llega a una covachuela final donde casi no hay aire, se encuentra que las paredes casi conforman unas formas que los prehistóricos, los hombres paleolíticos, dibujaron, por ejemplo, el hombre con cara de bisonte o el humanoide casi de piedra que te está mirando. Y muchos, yo estando allí, imaginaba la sensación que tenía el chamán en solitario con su antorcha, llegando hasta ese lugar, el útero de la tierra. En Bolivia, en las minas, los lugares de culto tienen la misma estructura, y seguro que casi nadie ha caído en esto, ¿no? Hay una sensación del rito de que casi se tiene que sufrir para enfrentarse a esas figuras. Sí. Cuéntanos más del supay, porque es que encima en las mismas minas ha habido apariciones. Dentro de las minas, los mineros contaban historias de aparecidos. Incluso uno de los mineros, bueno, este señor que hablaba, notabais que tenía la voz como alterada, y eso porque en ese momento en que entrevistábamos estaba coqueando, estaba con las hojas de coca formando una bola en todo el carrillo, ¿no?, para poder soportar, digamos, aquellas condiciones, o sea, la falta de aire, ¿no? Bueno, falta de aire que se ve fuera también, porque son 3.800 metros de altura esa zona. Claro. Exactamente, ya íbamos con el cuerpo, ¿no?, alterado por el soroche. Soroche, ¿no?, que era otra cosa que era... El mal de altura que es terrible, ¿eh? Lo pasas mal, ¿no?, hasta que no te acostumbres. Por hasta eso que ese lugar sangre... lo tiene todo. Claro, o sea, minas, cosas ancestrales, y en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra para vivir. Sin duda, y a pesar que la ciudad colonial es una maravilla, y recomiendo vivamente que la gente conozca Potosí, una de las ciudades más extraordinarias coloniales de todas las Américas. Y, como te decía, o sea, dentro de estas cuevas, estos hombres, entonces, tienen que beber, ellos creen que bebiendo mucho alcohol
de esa forma también están agradando al supay, al tío, que en realidad es una palabra quechua que ellos intentaban decir la palabra Dios, pero no, en quechua no existe la letra D, entonces salía Dios, tío en realidad. Y el tío es algo que no es exactamente diablo, pero tampoco es Dios. Es ese ser intermediario, este ser que te abre los caminos de las minas y al mismo tiempo te las cierra, o te hace que las minas, o sea, que la mina conspire contra ti. Un corte que tiene ahora un material de Pablo, una entrevista bajo tierra, que tiene, como digo, un especial valor por lo que ha contado en tiempo real Javier Sierra. Los capataces de las minas y los mineros hablando de los compañeros que tienen que enterrar, pero casi constantemente, ¿no? Muchos han entrado y han salido muertos. Pero en algunas partes hay gas, sin conocerse entran y ahí han salido. Y algunas veces también se han caído al rajo y también han salido muertos. Y también decíamos apariciones. En este ambiente de muerte, sin oxígeno, claustrofóbico, tal y como lo ha designado perfectamente Pablo Villarrubia, hay historias de cómo la escultura se convirtió en algo que se venía apareciendo. O sea, las apariciones conformaron al final el rito y el mito. Escuchamos. Por ahí alguna vez te encuentras con el tío dentro de la mina, y a veces muchos de los mineros lo dan la forma de una persona más anciana que está caminando dentro de la mina con su kepina, que es como una mochila, y cuando se topa con esta persona siempre dice: no tienes alcohol, o no tienes cigarrito o coca. Sí, tengo esto. Y le das, pues ese minero viejo te entrega el mineral muy buena que está cargada en la espalda, sin nada más de decirte: toma esto, me diste coca, me diste cigarro, toma, pa. Y se va, y se pierde. ¿Qué simbología es esta? Los mineros hablan de que se encuentran a veces con ciertas figuras. Podemos pensar, las condiciones de altura, el alcohol, la falta de aire, ¿provocan alucinaciones? ¿Las alucinaciones siempre tienen la misma forma? Que no piensen la coca, porque la coca es la hoja de coca que la se masca, que mascan allí, como has dicho. Y que todos hemos mascado por la altura. Claro. Y tomado infusiones de hoja de coca. Exacto. Pero es singular que en todos estos lugares, también en el viejo mundo, en el viejo continente, las minas más ricas, los yacimientos más importantes, siempre se asocian a apariciones de figuras sobrenaturales. Nuestro folclore está lleno de duendes, por ejemplo, que protegen la entrada a cuevas ricas, por ejemplo, en plata, que es justo el mineral favorito o más extraído en las minas del Potosí, en Bolivia. Aparecidos dentro de las minas, Pablo. Bueno, los mismos indígenas hablaban también antiguamente, en épocas coloniales, y los curas de aquella época, los religiosos, hablaban que el supay era un ángel bueno o malo. Hablaban también que era el demonio o un trasgo. De hecho, yo indagando a uno de los mineros me decía que era un duende, el tío podía ser también un duende demoníaco, pero al mismo tiempo también que les ayudaba. Bueno, y hablando de ayudas, Pablo, todos nos acordamos aquí de casos de damas protectoras, lo hemos contado, en Albacete, en las proximidades de Orihuela, las historias de niñas que desaparecen y son protegidas por figuras que solo recuerdan la imagen como de algo casi virginal que les protege durante un tiempo. Dentro de las minas y en ese entorno encontráis historias de hombres bragados que por reyertas, imaginaos las reyertas en ese ambiente, aseguran que salvan la vida prácticamente, en ocasiones sí, en otras no, pero después de una de estas visiones. El documento a nivel antropológico creo que es una pequeña joya. Y estando, dice, yo malherido con una puñalada en la garganta que me da el papá de mi novia, dice, entonces aparece, dice, una señora que me ayuda a levantarme, me ayuda a llegar hasta el hospital, y al final dice, la señora que me trajo era la Virgen del Socavón, y su imagen está en una pequeña capilla en la espalda del Cerro Pedregay. Entonces cuando muere, seguramente vienen a ver por curiosidad hasta dónde era cierto, ¿no?, esta historia, y encuentran que la imagen de esa capilla era idéntica a la señora que vive en esa noche. Una puñalada en el cuello, una reyerta y la persona que identifica una figura de este tipo, ¿no? Exactamente, y esto en el santuario donde está actualmente el santuario de la Virgen del Socavón. Pero es interesante y ver que cuando entramos, antes de entrar a la mina, a mano derecha de las minas, vas a encontrar siempre una capillita. En todas ellas tienen una capillita. Ahí vas a encontrar la Virgen, generalmente la Virgen de la Candelaria,
¿no? Estamos remitiéndonos a la Virgen que conocemos también de las Islas Canarias, ¿no? Que fue trasladada hasta allí el culto, por lo menos, y una imagen del Tata Cachito. El Tata Cachito en realidad es Jesús, pero lo que me impactó es ver una imagen de un Jesús crucificado, de uno de los brazos ensangrentado le pende una pala, que es la pala de los mineros. Estos dos, cada día, todos los mineros que van a entrar a la mina, antes de entrar, van a la capillita y rezan a Tata Cachito y a la Virgen para que por favor les dejen con vida o que salgan ellos sanos y salvos. Le ha impresionado mucho a Pablo un lugar que es el Salar de Uyuni. Dicen que los astronautas desde fuera de la Tierra lo veían de una forma especial. Este lugar, este desierto de sal. Un resplandor muy especial, o sea, que una luz muy blanquecina que destacaba, sobre todo incluso entre las nubes, en medio de este gran país que es Bolivia, de este país maravilloso, y que además ha servido para calibrar las distancias entre la Tierra y los satélites mucho mejor que los océanos, como suelen usar habitualmente los satélites. Cuando llegas allí te encuentras una cantidad de casos, de historias, de apariciones que tienen mucho que ver con la primera hora de nuestro programa. Pero hay un caso ocurrido hace muchos años en el Salar de Uyuni que supera casi cualquier ficción. Podemos hablar, poniendo comillas o no, como ha ocurrido en algunos otros sucesos en España, de la visión de un ser y casi el enfrentamiento entre un ser humano y un ser de origen desconocido. Exacto, un caso muy polémico. Estamos hablando para unos del año 67 y para otros años 68, que sería el caso de Valentina Flores, una pastora de cabras y de ovejas y de llamas, que en una tarde, cuando está recogiendo a sus animales, especialmente las ovejas, en una especie de corral circular de piedras, observa que ese corral está cubierto por una especie de red. Cuando se acerca, ve a una criatura o un ser de 1 metro de altura aproximadamente, vestido, enfundado en una especie de buzo, con un casco, una mochila a las espaldas y con un extraño objeto tubular en la mano que lanza y que ese objeto alcanza las ovejas y las mutila, provocándoles cortes circulares. Esta mujer, lógicamente, ve aquella escena, se asusta, pero al mismo tiempo ella agarra confianza y empieza a arrojar piedras e incluso a pegar con un palo a esta criatura. Que no es la primera vez, Javier, tú lo sabes bien, que ha habido personas que se han enfrentado a lo que sería un humanoide, una figura. Parece increíble, pero así nos ha llegado. En algunos puntos de España hubo un caso muy célebre en la provincia de Cáceres de un labriego urdano que llegó casi a echar de su terreno a lo que creía que era un extraño niño, y se dio cuenta que el niño se fue corriendo y se metió en una luz y desapareció. Piensa incluso que hay referencias hasta en la Biblia de ese tipo de enfrentamientos extraños. Jacob enfrentándose al ángel de Dios y finalmente casi dominándolo en un momento dado y saliendo con la pierna herida, ¿no? Bueno, pues ese tipo de referencias de las luchas entre la gente de aquí y la gente de allá, por llamarlos de alguna manera, son constantes y son desconcertantes. ¿Has logrado, Pablo, hablar con personas como Estela Miralles, que conocían perfectamente la historia? Un milagro que localicé en el mismo día que llegaba a Oruro, esta mujer que es la hija del director del periódico La Patria, que publicó por primera vez la noticia y que mandó un periodista para averiguar la historia. Una red, un ser con casco que causa mutilaciones en los animales en un lugar desolado del planeta Tierra, en aquel momento Oruro, 1967. En esos días ocurrió un incidente que una campesina que no hablaba castellano, ¿no?, fue a denunciar al regimiento de Chayapata, al Ranger, que ha venido un hombrecito pequeño que le ha atacado al ganado, que dice que le disparaba a los animales aquí a la altura del pecho, y les parece como que les extraía vísceras y ponían en una bolsa de plástico. Ahora mismo Santiago Camacho está poniendo una de sus caras de
¿Por qué, Santi? Es que, bueno, la descripción, repito, esta es la magia del misterio, que no sé qué hay detrás en este caso. Un tipo sacando vísceras y metiéndolas en una bolsa en un paraje desolado ante una campesina que solo habla en quechua, año 67. Claro, es que yo ponía caras de, pero venga ya, ¿qué es esto? Porque realmente no podía dar crédito a que alguien pudiera haber visto, pues eso que 10 años más tarde, un poquito menos, pues sobre todo en Nuevo México, en Arizona, en Texas, en los estados ganaderos de Estados Unidos, fue la famosa oleada de mutilaciones de ganado, que efectivamente algo, a través de orificios, como antes decíamos, circulares, les extraía las vísceras no aparecían, la sangre tampoco, como si alguien bajito no las hubiese metido en una bolsa. Con lo cual, de ahí mi cara. Yo recuerdo, Santiago, siendo yo muy niño, había unos fascículos, El mundo de los ovnis, los recordaréis todos, quizá los más veteranos que nos escuchan también, y había una portada que daba mucho miedo. En fin, estamos marcados por estas cosas, ¿no? Que era una vaca ascendiendo hacia una especie de disco, y Benítez, en fin, titulaba abajo: mutilan el ganado. Ese caso fue en Brasil, ¿eh? Fue en el Río Grande del Sur, ese caso en los años 60, investigado por Víctor Suárez, que tuve yo el privilegio de entrevistar a este investigador. Bueno, brasileño. pues toda esa fenomenología se concentra en este ambiente, en una mujer, y hay más. Esta hija del periódico, del director del periódico y del periodista de alguna forma que se encargó de difundir estos hechos tan extraños, habla de algo asombroso. Como ha dicho Pablo, esa campesina, viendo que sus animales, bueno, los estaban desgraciando de alguna forma, aquel niño extraño con casco, se enfrenta al ser. Agarró un palo y fue a pegarle al hombrecito y llegó a golpearle, ya dice, le ha llegado aquí en su mejilla y se le ha desprendido, pero no le sangraba, y que el hombre se defendió disparándole como no sabe qué, ¿no? Pero que le ha disparado algo que le ha botado lejos, pero no le ha hecho ninguna herida, solamente se chamuscaron sus ropas. Y la campesina mostró ante los periodistas las ropas chamuscadas. Un caso impactante, Iker, y yo diría que sería, yo hasta desconfiaría de la veracidad si no fuera porque el ejército mismo boliviano fue en aquel momento a investigar el caso. Bueno, y dan también por otros motivos, porque ya estamos hablando de la época de la guerrilla, estamos en la misma época que mataron al Che Guevara. Entonces ellos averiguaron aquello, y Pablo Ayala, que era el hijo de uno de los militares, hizo unos dibujos, ¿no?, unos retratos robots de las criaturas de estos dos seres pequeñitos, y atestiguó que sí, que aquella mujer, que era prácticamente analfabeta o que solo hablaba el quechua, decía la verdad. Y lo más curioso, Iker, que yo en 1997 localizo en Tucumán, en norte de Argentina, un caso muy parecido y totalmente inédito de una pastora también, que cuyos, digamos, que también ven unos seres bajitos. Estos seres le quitan sangre, le extraen sangre a esta pastora, a ella y a una de sus cabras, la dejan paralizada, también flotan en el aire y se marchan también a un objeto volador no identificado. Tan insondable, tan lejano, ¿no?, el misterio de los ovnis, y es que esto tiene que ver con los ovnis, desde luego. Pablo, imagino que más de una noche a tu regreso has vuelto a soñar con la cara del Supay. Sin duda, además porque a estar en la cueva apuntalada donde estaba el Supay, bajo riesgo de que se viniera abajo, incluso los mismos mineros asustadísimos, con miedo de entrar en aquella cueva, sí que soñamos varias veces con el Supay. Pablo, hermanito, como siempre, un abrazo muy grande, gracias, y tendremos más noticias de estos lugares asombrosos, increíbles, y que de alguna forma se hacen públicos después de tantos años de secreto. Gracias, compañero, como siempre. Gracias. 2:55. En la tercera hora de Milenio vamos a saber la historia. Se contaba, Santi, que el director del Sexto Sentido tiene una vida marcada por lo paranormal. Ya han sido cientos de mensajes en los últimos años. Que hablemos, por favor, de la historia de este hombre que hizo una película, yo creo que primordial para entender el miedo y el siglo XX y XXI. Todo el mundo convencido de que había algo misterioso. Qué mejor que descubrirlo hablando directamente con él, ¿no?
Pues sí, además es que su filmografía nos ha dado pie para pensar eso, porque anda Señales, El sexto sentido, incluso El protegido. El incidente. Incluso El protegido, que es la película de superhéroes más genialmente planteada que he visto en mi vida. Bueno, pues hablaremos con este director. Carlos Largo ha tenido un encuentro con él y se ha encontrado con enormes y formidables sorpresas. Vamos con la encuesta. IkerJiménez.com, debate de la semana en Milenio 3. La pregunta sencilla, ¿qué son los ovnis? Fenómenos naturales, prototipos secretos o extraterrestres. ¿Qué es lo que opina? Un 66,4%. ¿Qué opinas, Javier? ¿66%? Es impresionante que, yo no me lo esperaba, en fin, que haya esa mayoría tan clara, ¿no? Sobre todo cuando parece que está de moda justificar el fenómeno ovni con otros muchos sentidos y no los extraterrestres, ¿no? Bueno, quizá hay que leer esta respuesta en clave, es decir, es una manera que tienen nuestros oyentes de decirnos que creen que no estamos solos. Aunque también muchos coinciden en que son experimentos, nos lo hacen llegar en sus mensajes, para que desviemos la mirada, que la gente se centre con todo lo que está pasando en mirar al cielo, en objetos volantes no identificados y verdadera información, dicen algunos de los mensajes seria, pues que pasemos un poco de ella y que nos centremos más en lo que no conocemos. Vanessa nos decía, cuando estudiaba historia, mi profesor nos contó cuando estuvo en el Museo del Cairo y de cómo faltaba personalidad personal, para datar y valorar todo el material existente en el museo, y ahora pasa esto. ¿Sabotaje? Alba desde Salamanca, no puedo creer lo que está pasando en Egipto, aunque no estoy muy informada, creo que lo que reivindican es justo, pero ¿por qué la toman con el legado histórico del país? Es un patrimonio del mundo y deberían defenderlo en lugar de atacarlo, es su historia, no puede ser. Hay que decir que son unos pocos individuos, que no es el pueblo egipcio el que esté saqueando los monumentos y las antigüedades, más bien todo lo contrario, el pueblo está protegiendo del saqueo esas antigüedades y lo que hay es unos cuantos vándalos que no sabemos con quién. Y además de forma espontánea. Efectivamente. Yonay Rodríguez, desde Canarias, nos dice: los países que llevan tantos años oprimidos se empiezan a levantar y no sabemos hasta dónde llegarán. Joaquín desde Sevilla nos dice que es fan de Santi Camacho y, a colación de su reflexión del símil que ha hecho con la imprenta de Internet, decir que el hombre como especie no aprende de su historia y vuelve a caer una y otra vez por desconocimiento, porque no la estudia ni intenta comprenderla. Gracias por vuestro trabajo. Juan Terradas desde Toledo: intentemos ser optimistas. La mayoría de la gente que protesta son jóvenes estudiantes que buscan democracia y el fin del totalitarismo. Sería absurdo cambiar una dictadura por una teocracia. Es horrible lo de Egipto. Gracias, Milenio, por vuestra franqueza periodística, nos dice Elo desde Las Palmas. Vanessa también desde Las Palmas: me parece degradante lo que han hecho sobre un material de incalculable valor, patrimonio de nuestra humanidad, pero lo que es peor, quedará impune, si no al tiempo. Felicidades por el programa. Y felicidades a Vanessa porque acaba de tener una sobrinita que se llama Ariana. Pues bienvenida a la nave. Bendición milenaria para Ariana. Nosotros continuamos, nosotros seguimos con una hora llena de contenidos. Ahora hay que estar atentísimos. El mundo se mueve y lo estamos contando aquí en la SER.